Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo por fin mi resumen de lecturas del mes de diciembre, mi último wrap-up del año, aunque ya sabéis que siempre lo traigo al mes siguiente, así que en este caso ya estamos en el 2022, pero bueno, igualmente os voy a hablar de mis últimas lecturas durante el 2021. Durante diciembre del año pasado leí un total de 11 libros, aunque 3 de ellos son novelas gráficas, y ese mes leí muchísimo porque ya sabéis que hice un reto de 12 horas leyendo, que os dejaré por aquí si todavía no lo habéis visto, y ahí os hablo de la mayoría de libros que os voy a hablar en este vídeo. Así que como de muchos de estos libros ya os he hablado previamente en el canal, voy a intentar no enrollarme mucho porque además son bastantes lecturas, así que comencemos. El primer libro que terminé en diciembre fue Las hijas de Tara, de Laura Gallego, que lo leímos dentro del club de lectura que organicé con Rebeca, de Un Libro Más. Para mí era una relectura, aunque casi como si lo leyera de nuevo porque no recordaba prácticamente nada del libro, pero me gustó tanto como la primera vez. Las hijas de Tara es una novela mitad ciencia ficción, mitad fantasía, donde tenemos a una humanidad que está dividida en dos. Por un lado tenemos a los humanos que están viviendo en ciudades muy avanzadas, muy tecnológicas, muy robotizadas, y digamos que en esta sociedad se ha dejado por completo de lado la naturaleza porque lo que ensalzan es la tecnología. Y luego por otro lado tenemos a los humanos que continúan viviendo en los bosques, que continúan viviendo en la naturaleza bajo las órdenes o bajo el amparo de lo que ellos denominan la diosa. En este contexto tenemos a Kim, una mercenaria que toda su vida ha vivido en la ciudad y a la que le encargan robar un robot, pero es un robot que parece bastante especial y además el robo no sale como ella lo tenía planeado y comienza a tener un montón de problemas porque hay mucha gente que va detrás de ella porque quiere recuperar ese robot. Y por otro lado tenemos a Keiko, que es una guerrera que pertenece a una orden mística denominada las hijas de Tara y que forma parte de esa sociedad de humanos que todavía sigue viviendo en la naturaleza. Y entonces Keiko sale como al mundo exterior, sale del bosque porque le han encomendado una misión, y entonces mientras Kim está huyendo con el robot e intentando averiguar por qué todo el mundo quiere matarla, por qué todo el mundo quiere darle caza y qué es lo que tiene de especial ese robot, se encontrará con Keiko, y aunque ambas chocan muchísimo porque sus mundos son completamente opuestos, terminarán ayudándose la una a la otra y terminarán embarcadas en una aventura que ninguna de las dos podía imaginar. En este libro Laura Gallego nos plantea una dicotomía que hoy en día también está vigente, y es esa aparente separación que hay entre la tecnología y la naturaleza, y cómo muchas veces los seres humanos tendemos a irnos hacia el lado de la tecnología porque es lo más cómodo, lo que nos hace la vida más fácil, dejando muchas veces de lado esa parte más natural, de medio ambiente, y cómo obviamente nuestra, digamos, obsesión por la tecnología y por ende lo que dicha tecnología contamina, pues termina haciendo que la parte natural se vea perjudicada y que muchas veces antepongamos nuestras necesidades, entre comillas, tecnológicas por encima de la naturaleza, algo que no deberíamos hacer. Entonces Laura Gallego lo que hace es plantearnos este conflicto de tecnología versus naturaleza, y aunque es verdad que es un conflicto que no es novedoso, que se ha plasmado en muchas otras novelas y que, bueno, pues ha dado pie a muchísimas historias, como siempre esta autora lo que hace es coger una trama en apariencia sencilla y darle como una vuelta de tuerca, de tal manera que aunque nos adentramos en este libro pensando que nos vamos a encontrar como ese típico choque de chica urbanita, chica de campo, en este caso de bosque, y que va a ser una historia pues bastante simplona en ese aspecto, la verdad es que es un libro que termina sorprendiendo bastante. Es un libro que tiene unos giros de trama muy interesantes, es un libro que está muy bien escrito, cosa que siempre me sorprende cuando leo las primeras novelas de esta autora, porque yo siempre he considerado a Laura Gallego como una gran escritora, pero es verdad que su nivel de obras más recientes es bastante alto, entonces siempre que leo obras más antiguas suyas voy con un poco de miedo a que me decepcionen, y no ha sido para nada así. Me gusta mucho su creación de personajes, me gusta mucho cómo las personalidades de Kim y de Keiko chocan constantemente porque ambas tienen valores completamente contrarios y opuestos, pero como siempre ocurre en este tipo de libros, pues al final la una consigue comprender a la otra y viceversa, y se dan cuenta de las cosas negativas que hay en todo lo tecnológico y de las cosas negativas que hay en que todo sea naturaleza, y viceversa, ¿no? Aquellos aspectos positivos que tiene cada uno de los mundos y cómo ambos pueden vivir en armonía. Es una novela muy interesante donde tenemos IAs, tenemos profecías, tenemos magia y en fin, tiene como toda la esencia de esta autora, así que es una novela que yo recomiendo mucho. Después me leí Las flores de Perséfone de José A. Bonilla. En esta novela no voy a profundizar en exceso porque ya dije todo lo que tenía que decir al respecto en mi vídeo de peores lecturas, que os lo estaré dejando por aquí, pero sí que voy a centrarme en la sinopsis porque creo que hasta el momento no os he dado una idea clara de lo que trata este libro. En esta novela tenemos como protagonista a Alex, un adolescente que está en un momento un poco complicado de su vida porque acaba de perder a su padre con el que tenía una estrecha relación, y un día de repente le llega a casa un misterioso paquete de
de su tío Andrés, que es un reputado arqueólogo. Alex no tiene prácticamente ningún tipo de relación con su tío Andrés, así que se sorprende cuando recibe este paquete, y al abrir el paquete se encuentra dentro un collar bastante bonito de piedras preciosas y una carta bastante críptica de su tío, donde le deja caer que ese collar es bastante importante, que es un collar que su tío encontró en una de las expediciones arqueológicas que estaba realizando en Grecia, si no recuerdo mal, y al parecer ese collar, que se llama las flores de Perséfone, tiene como una especie de maldición detrás, y todas las personas que estaban en esa excavación y todas las personas que contribuyeron a encontrar dicho collar han muerto en extrañas circunstancias, y por lo que dice su tío en la carta parece ser que también ha sido el propio destino de Andrés. A raíz de que Alex reciba ese collar, en su vida empezarán a ocurrir cosas muy extrañas, como la llegada del profesor Selkare al instituto, que es un profesor que va a estar encargado de realizar unas jornadas culturales acerca de Grecia y de su mitología, pero que es un profesor un tanto extraño y con el que Alex terminará viéndose involucrado casi sin quererlo. Toda la trama de este libro gira en torno al collar de las flores de Perséfone, un collar bastante misterioso del que apenas se sabe nada, y lo único que se sabe a ciencia cierta es que, según la mitología, este collar fue un regalo de Hades para su esposa Perséfone, y es un collar que, según se cuenta, está maldito y que toda la gente que lo ha tocado, que ha tenido algo que ver con el collar, pues ha tenido un montón de problemas y, ya digo, ha terminado muriendo en extrañas circunstancias. Entonces se supone que el destino de Alex es como proteger este colgante, porque hay ciertas fuerzas malignas que están detrás de este colgante. Entonces la única manera que tenía su tío Andrés como de proteger el collar era enviárselo a su sobrino, porque se supone que nadie iba a sospechar que este chaval tenía el colgante. Spoiler, no sucede. Total, que aquí lo que tenemos es un urban fantasy donde este muchacho termina viéndose inmiscuido en ciertas cosas sobrenaturales referidas a la mitología griega. Como ya sabéis, es una novela que a mí no me gustó nada, esperaba una cosa de este libro y me dio algo completamente distinto, y no solo eso, sino que además a mí me pareció un libro que no había por dónde cogerlo, que tenía como muchas incoherencias, que no me terminaba de convencer cómo estaba construido, ni la trama, ni los personajes, ni la forma de escribir. En fin, que no os voy a contar nada más que no os haya contado ya de esta novela. Después terminé Leyenda de Fuego y Plomo, la segunda parte de la trilogía La Nación de las Bestias de Mariana Palova. En esta trilogía tenemos como protagonista a Elise, un chico andrógeno que ha vivido toda su vida en la India, donde fue supuestamente abandonado por su padre, del cual no conoce nada más allá de las cartas que de vez en cuando este le envía. Elise es un chico raro porque desde bien pequeñito ha estado acosado por una especie de terrores nocturnos, que son pesadillas muy vividas hasta el punto de que realmente te crees que los monstruos que estás experimentando en sueños pues los tienes ahí delante y te pueden incluso dañar. Cuando Elise se hace lo suficientemente mayor, decide salir de la India porque su objetivo es encontrar a su padre y reunirse con él, y la única pista que tiene es que la última carta que le envió fue desde Nueva Orleans. Cuando llega a Nueva Orleans, mientras está investigando para ver dónde puede encontrar a su padre, se topa por casualidad con una tribu de indígenas nativoamericanos que le cuentan que sus terrores nocturnos no son pesadillas, sino que Elise posee un extraño don que le hace capaz de ver monstruos que los demás no pueden percibir. A partir de este momento, Elise pasará a formar parte de esa tribu y a descubrir quién es él, cuáles son sus orígenes y por qué tiene este extraño don. El primer libro me gustó muchísimo, sobre todo por su originalidad, porque es un libro que mezcla la cultura budista con la cultura hindú, con la cultura del vudú de Nueva Orleans, en fin, tiene una mezcla cultural bastante interesante. Fue una novela muy original, muy bien escrita, que me enganchó muchísimo. Mi problema con el segundo libro es que tardé demasiado tiempo en leerlo y eso hizo que me sintiera completamente desconectada tanto con la historia como los personajes, y esto a su vez repercutió en que la primera parte del libro me resultara muy tediosa, muy aburrida, muy lenta, porque no recordaba nada de lo que había ocurrido en el libro anterior. El segundo libro empieza de una manera un tanto, digamos, abrupta, y me costó muchísimo volver a reencontrarme con esta novela, lo que hizo que las primeras páginas no las disfrutara, pero llegó un punto en el que ya comencé a engancharme de nuevo, en el que a raíz de los flashbacks o de los comentarios que ponía la autora un poco para ayudar al lector, pues volví a recordar lo que le pasó a los personajes, lo que ocurrió en el primer libro, y bueno, pues a partir de ese momento como que sí que pude disfrutar más del libro. Es un libro que sigue completamente en la línea del primero, que me gustó muchísimo, que la verdad me dejó con ganas de más, y tengo muchas ganas de que la autora publique la tercera parte. Mi siguiente lectura fue Ciudad del Fuego Celestial, la última parte de la saga de Cazadores de Sombra, Los Instrumentos Mortales. Este libro me pareció un final redondo para toda la saga, fue un libro que me gustó mucho, aunque es verdad que en ocasiones se me hizo bastante largo, bastante tedioso. Creo que Cassandra Clare podría haberse ahorrado unas cuantas páginas. A veces me daba la sensación de que metía demasiado relleno, o no relleno exactamente, sino datos que eran un poco irrelevantes y que creo que la autora se podría haber ahorrado para agilizar un poco más la trama, sobre todo teniendo en cuenta que es el último libro. Pero al margen de eso, creo que es un libro que cierra fenomenalmente la trama principal, las subtramas, que le da un cierre redondo a todos los personajes. Es un libro con un final que te llega al corazón, sobre todo por lo que le pasa a ciertos personajes, porque quieras que no, es el sexto libro de una saga. Tú ya como lector has tenido un recorrido bastante largo con los personajes, entonces ciertas cosas que suceden pues es inevitable que no te dé pena o que no se te encoja un poco el corazón con ciertos
acontecimientos. Y bueno, en general es un libro que disfruté muchísimo. Es verdad que quizá no me gustó tanto como la primera vez que lo leí, pero igualmente estoy contenta porque en el 2021 conseguí terminar con mi relectura de Cazadores de Sombras, que era mi objetivo, así que tengo bastantes ganas de ponerme con el siguiente libro que me toca. Durante el maratón de 12 horas leyendo me leí El príncipe y la modista de Jen Wan. En esta novela gráfica ambientada en la Francia del siglo XVIII tenemos a la protagonista, Frances, cuyo sueño es convertirse en diseñadora, y su gran oportunidad se dará cuando en el taller en el que ella está trabajando entre una mujer de la nobleza y comente que la familia real va a organizar un baile y ella quiere que le confeccionen un vestido, y eso hace que el taller donde trabaja Frances pues adquiera cierta reputación. Un día llega un nuevo cliente y les dicen que está buscando específicamente a Frances y que quieren contratarla para trabajar en el Palacio Real. Al principio Frances se piensa que va a trabajar confeccionando vestidos para la princesa, pero resulta que en realidad no es una princesa, sino que es el príncipe Sebastián, el futuro heredero, a quien pues le gusta disfrazarse de mujer en sus aposentos o salir de casa y acudir a eventos fingiendo que es una mujer. Entonces la historia va un poco de cómo Frances se dedica a dejar correr su imaginación y a convertirse en una diseñadora de éxito gracias a los vestidos que hace para el príncipe, y cómo el príncipe Sebastián tiene que lidiar con el hecho de que sus padres le están buscando esposa y él no tiene ningún tipo de interés, porque lo único que le interesa es la moda, probar los diseños de su amiga Frances y experimentar lo que es salir a la calle y tener cierta vida social fingiendo que es una mujer y que no es un príncipe. Como ya comenté, esta novela me pareció sublime, tanto a nivel trama como a nivel ilustración. Las ilustraciones son una auténtica preciosidad y además toca ciertos temas como por ejemplo la presión que sufre Sebastián por tener que ser el príncipe perfecto, la presión que sufre por tener, digamos, ese hobby extraño de querer vestirse como una mujer, de querer llevar vestidos, y que obviamente nadie fuera de su círculo, nadie fuera de Frances va a entender, todo el mundo va a criticar y por supuesto nadie puede saber que el futuro rey de Francia le gusta vestirse con faldas, ¿no? Porque menuda aberración, ya sabéis. Una cosa que me gustó muchísimo de esta novela gráfica es que en ningún momento se menciona la sexualidad del príncipe. Todos sabemos que normalmente cuando un chico disfruta vistiéndose con prendas típicamente femeninas, pues automáticamente todos, incluida yo, lo primero que se nos viene a la cabeza es que pues ese chico o es gay o es trans o digamos que no es hetero, porque todavía tenemos asociado que el vestirse de mujer implica que tienes una parte muy femenina y que por lo tanto no puedes ser un hombre hetero. Entonces me gustó mucho cómo manejó esto la autora, porque en ningún momento se nos dice que sea bi, que sea gay, que sea trans, no, simplemente es un chico al que le gustan los vestidos, le gustan las faldas, le gusta maquillarse, le gustan los zapatos, y eso no le hace menos hombre y eso no significa necesariamente que no tenga que ser hetero, por lo que me gustó muchísimo que la autora no mencionara su sexualidad, porque yo creo que es parte del encanto y también te demuestra que puedes ser un hombre disfrutando de las cosas típicamente femeninas o asociadas al género femenino sin que eso te haga menos hombre o sin que eso haga que tu sexualidad sea cuestionada. Así que para mí fue una novela gráfica redonda en todos sus aspectos. Como me gustó tantísimo durante este maratón, también leí Destellos de Jen Wan, que además justo antes de hacer el maratón vi un vídeo de David en la biblioteca de Le Petit David Le Poulon donde precisamente recomendaba esta novela gráfica, así que allá que me lancé. En esta novela tenemos como protagonistas a Moon y Christine, dos chicas que pertenecen a la comunidad chinoamericana y que se conocen porque van al mismo colegio, pero al mismo tiempo nunca han sido amigas, nunca han tenido una relación estrecha. Además, todo el mundo habla un poco mal de Moon, dicen que es bastante peleona, que es bastante agresiva y que ha tenido problemas por esto en otros colegios. Entonces como que Christine no quiere acercarse mucho a ella, pero todo cambiará cuando la familia de Moon se mude al lado de la casa de Christine. Empezarán a compartir mucho tiempo juntas, a darse cuenta de que bueno, de que tienen muchas cosas en común y que al mismo tiempo, aunque son muy diferentes, se compenetran a la perfección. Esta novela gráfica básicamente nos va contando un poco cómo es la amistad entre ellas dos, cómo se van volviendo muy íntimas, cómo resuelven los problemas que surgen en su relación y bueno, en términos generales es una historia que nos habla de superación, que nos habla de amistad y que también nos enseña que a veces no hay que hacer caso de las habladurías. Otra novela gráfica que cayó durante mis 12 horas leyendo fue Hacerse mayor es una mierda de Filipa Beleza. Yo creo que de todas las novelas gráficas, aunque todas me encantaron, esta fue una de las que más me gustaron, precisamente porque me sentí extremadamente identificada. Lo que hace Filipa es reflexionar a través de ilustraciones de lo que es hacerse adulto, de lo que es pasar de repente al estado adulto sin saber muy bien cómo has llegado ahí, sin saber muy bien en qué momento ha ocurrido esa transición de vivo en casa de mis padres sin ningún tipo de preocupación a tengo que ocuparme de las facturas, tengo un trabajo que es una mierda, no sé si puedo dejar mi trabajo porque no sé si voy a encontrar nada mejor, tengo que hacer declaración de la renta y no tengo ni puñetera idea de cómo abordarlo, de repente tengo 30 años y parece que ya no sé ligar, parece que ya no tengo la juventud suficiente como para buscar pareja, necesito estabilidad porque no tengo estabilidad, no sé, plantea un montón de cosas súper chulas que yo creo que todos en nuestra vida adulta nos hemos planteado en algún momento, porque hace una reflexión muy crítica, muy ácida, muy irónica, muy divertida de la sociedad en la que vivimos hoy en día, de cómo la generación de nuestros padres tenía unas expectativas que cumplió con creces y cómo nuestra generación actual intenta cumplir también esas expectativas
y cómo de repente nos vemos abocados a la adultez y nos damos cuenta de que no podemos conseguir nada de eso porque la situación económica que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con la que tienen nuestros padres. Entonces, cómo nosotros mismos nos presionamos para ponernos objetivos y para cumplir cosas que se supone que tenemos que hacer con edad adulta y que somos incapaces de realizarla, o cómo la sociedad también nos presiona un poco, ¿no? De mira qué edad tienes y todavía no has tenido hijos, o mira qué edad tengo y todavía estoy viviendo en un piso compartido de estudiantes. En fin, yo creo que es un libro ilustrado, porque es más libro ilustrado que novela gráfica, muy divertido y que de vez en cuando está bien que nuestras preocupaciones sean expuestas en un tono más irónico o en un tono más risible. Durante este reto de 12 horas descubrí una pequeña joyita, y es que la película de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, está basada en un poema que escribió el propio Tim Burton y que ilustró el propio Tim Burton y que luego dio pie a la película. Es un poema muy cortito, precioso, lleno de ilustraciones del autor también muy bonitas, es muy corto, se lee muy rápido y yo creo que si os gustó la película os podría gustar el poema porque es bastante chulo. Y además también me resulta muy curioso ver cómo germinó esa idea, ¿no? Cómo de un pequeño poema Tim Burton consiguió realizar una película icónica que yo creo que hoy en día está en el imaginario cultural de todo el mundo. Seguimos con The Dare, o como se pronuncia, de Harley Laroux, que es una especie de relato barra novela corta erótico sacado de Wattpad, donde tenemos como protagonista a Jessica, que es la típica adolescente americana buenorra que pertenece al club de animadoras, que va con su mejor amiga a la típica fiesta americana de adolescentes donde básicamente hay alcohol, drogas y sexo, vamos, la típica fiesta que sale en todas las películas y series americanas de adolescentes, pues ahí. Y ella llega con su amiga a la fiesta, todo tranqui, que es una fiesta de disfraces, dispuesta pues a emborracharse y lo que surja, y cuando llega a la fiesta se encuentra con que hay un invitado inesperado, un tal Manson, que básicamente era como el friki del instituto, el típico pringao al que todo el mundo odiaba, al que nadie le invitaba a las fiestas y en fin, el marginado. Pero ¿qué pasa? Que ahora por algún motivo Manson se ha hecho amigo del que celebra la fiesta en esa casa súper lujosa, y eso hace que Manson pues automáticamente al juntarse con el guay del instituto se convierta en el guay. Además Manson ha crecido muy bien, se ha puesto todo buenorro y pues Jessica le hace ojitos, aunque Jessica diga que no. Entonces este fanfic lo que nos narra, por llamarlo de alguna manera, es como Jessica termina jugando al ping pong bear, o no sé cómo se llama esto, que es este juego en el que tienes que meter como una pelotita de ping pong en un vaso y cada vez que la otra persona acierte tú tienes que beber cerveza hasta emborracharte, bueno, algo así. Entonces Jessica se pica con Manson y los dos terminan jugando entre ellos, termina ganando Manson, y lo que quiere Manson como premio es que Jessica se convierta en su esclava durante toda la noche. Teniendo en cuenta que es un fanfic erótico, pues ya imagináis un poco cómo va la cosa, ¿no? Yo este relato me lo leí porque supuestamente todo el mundo en YouTube y en TikTok, sobre todo en TikTok, estaba como loco, en plan que es un relato erótico nunca visto, donde aparecen escenas sexuales como súper hot, súper picantes y que te van a escandalizar porque son cosas que nunca nadie jamás ha visto ni ha hecho, en fin. Y pues bueno, me encontré una historia absolutamente insustancial, que es básicamente un 50 sombras de Grey pero sin ningún tipo de trama, que oye, yo no lo critico porque al fin y al cabo ha sido escrito para eso. A mí en lo personal no me resultó erótico, me resultó creepy. Hay escenas que, bueno, en fin, es para decirle a Jessica, te ponen cosas muy raras, deberías hacértelo mirar. ¿Que es novedoso, extraño y tal? Pues sí, porque hay escenas de sexo que a mí me hacían los ojos chiribitas, en plan, no me puedo creer que estés haciendo las cosas que estás haciendo, porque, en fin, ¿en qué cabeza cabe que puedas imaginarte eso en esos momentos? Es un relato que para mí pasó sin pena ni gloria, pero vamos, que era lo que buscaba, un relato rápido que me entretuviera, que tuviera mamarracheo, un relato que no me hiciera pensar, que me lo leyera rápido y ya está. Yo sabía que no me iba a encontrar ninguna maravilla y pues obviamente no me encontré ninguna maravilla. Continuamos con La Reina Roja, la primera parte de una, creo, saga de 5 libros con el mismo nombre, escrita por Victoria Aveyard. Este libro lo tenía desde hace muchísimo tiempo en mis estanterías y era como que me lo quería leer, pero no, porque la gente a la que le había gustado mucho y la gente a la que no le había gustado no le había gustado nada. Yo, como estaréis viendo por la nota, me inclino hacia la segunda posición, porque es que yo lo siento, este libro es muy malo. Es muy malo. Es verdad que me lo leí rápido, es verdad que me mantuve enganchada, pero es que es muy malo y es una copia de La Selección. Yo no sé si este fue antes que La Selección o al revés, no lo sé, pero yo lo estaba leyendo y yo estaba en plan, estoy leyendo La Selección con superpoderes. En esta especie de distopía fantástica tenemos a la sociedad dividida en dos partes. Por un lado tenemos a los que tienen la sangre plateada y que se llaman los plateados, que obviamente son la aristocracia, la nobleza, la realeza, es decir, toda la gente que tiene dinero, toda la gente que tiene clase, toda la gente que tiene propiedades y que está pues en alto standing. Y luego tenemos a los rojos, es decir, los que tienen la sangre roja, que no te lo dicen claramente, pero son como los esclavos de los plateados, que son los que se dedican a trabajar, los que se dedican a sacar el país adelante y los que se dedican a engrosar las filas de soldados, porque el reino donde vive la protagonista está en guerra con un reino vecino. Entonces la carne de cañón obviamente van a ser los rojos, que son los pobres y los pseudoesclavos. En esta sociedad los rojos solamente tienen dos opciones. Una es buscar un trabajo, aunque sea un trabajo de mierda, y si no encuentran trabajo a los, creo recordar, 18 años, obligatoriamente los mandan al ejército. Mare tiene claro que va a terminar en el ejército y la verdad es que parece que se la suda bastante, pero el kit de la cuestión viene cuando su amigo de la infancia, que hasta ahora tenía trabajo, de repente se quede sin trabajo y esté a punto de cumplir los 18 años, lo que quiere decir que si no encuentra un trabajo en ese periodo de tiempo
le van a mandar obligatoriamente al frente. Así que Mare intenta ayudarle y buscar una solución para encontrarle trabajo o para librarle de alguna manera de convertirse en soldado. Mientras ella está intentando librar a su amigo de la guerra, resulta que termina involucrada con los plateados. Y es que resulta que los plateados no solamente son plateados porque sean de la nobleza y porque tengan sangre plateada, sino que algo que hace peculiares a los plateados es que tienen una especie de como poderes mágicos y dependiendo de lo que puedan controlar, agua, viento, fuerza, etcétera, como que pertenecen a una clase concreta de plateado. ¿Qué pasa? Que se descubre que Mare tiene poderes, algo que no debería ser posible porque ella es roja y los rojos no tienen ningún tipo de poder. Entonces los reyes descubren de pura casualidad que Mare es capaz de manejar la electricidad, algo que ni ella misma sabía, y entonces deciden retener a Mare en el palacio porque no pueden permitir que se sepa que una roja tiene poderes, porque obviamente eso haría que toda la sociedad que han construido se desestabilice. Como ya he dicho antes, esto es una copia de la selección pero con poderes. Tenemos a una protagonista que es de clase baja, que termina viéndose involucrada en los juegos políticos y los juegos de poder de la nobleza. Ella no quiere estar ahí, ella quiere regresar con su familia, pero no puede salir del palacio, así que tiene que apechugar, y además le obligan a casarse con el príncipe al que odia y con el que obviamente no quiere casarse. Y bueno, pues si habéis leído la selección imaginaréis por dónde van los tiros, porque es que, de verdad, tanto el desarrollo de la protagonista, como el desarrollo de su estancia en palacio, como el desarrollo de sus relaciones con la gente del palacio, o sea, es que todo me pareció un calco de la selección. Aún así, este libro me enganchó, me lo leí rápido, tuvo unos cuantos plot twists que la verdad me dejaron bastante impactada, sobre todo de cara al final, y es precisamente por esos plot twists que me estoy planteando si leerme el segundo libro, porque yo según estaba leyendo tenía clarísimo que no quería continuar con la saga porque me parecía bastante floja, bastante predecible y una historia que ya he visto en otros libros de otras maneras diferentes, pero que al final la esencia es exactamente la misma, pero, llegando al final pues ocurren ciertas cosas que fue como, ostras, esto no me lo esperaba, qué interesante, y que bueno, pues han hecho que mi balanza se decantara un poco a intentar continuar con la saga, a ver si mejora por lo menos en el segundo libro. Otras cosas que no me gustaron del libro es que me parece que está fatal escrito. Al parecer esto se debe a que esta saga llegó a España en su versión latinoamericana y por eso pues hay cosas que me extrañan, pero igualmente yo he leído otros libros escritos en latinoamericano y os puedo asegurar que están bien escritos, que es verdad que a lo mejor tienen cosas que me sorprenden un poco, pero sobre todo a nivel vocabulario, pero es que este libro, según lo leí, la sensación que me daba era de que estaba mal escrito o de que estaba mal traducido. Tampoco llegué a empatizar muy bien con los personajes porque la protagonista no es que me cayera especialmente bien, y ya digo que lo único que me gustó fue que fue una lectura bastante ágil, bastante entretenida y que tiene como ciertos giros de trama que llegaron a picar mi curiosidad, pero por lo demás es un libro bastante pasable. Yo no he conseguido encontrar esas maravillas que prometía la gente a la que le gustó este libro, pero bueno, quién sabe, quizá continúe con la saga. Y el último libro que me leí en diciembre, que fue mi gran descubrimiento de ese mes y que honestamente ahora que lo pienso no sé por qué no lo puse en mi lista de mejores lecturas, porque fue una de mis mejores lecturas, y se trata de La casa al final de Needless Street, escrito por Catriona Ward. Este es un thriller psicológico del que quiero daros muy pocos datos porque es mejor que os adentréis a él sin tener ni idea de lo que os vais a encontrar, porque eso va a ser lo que más os sorprenda de esta novela. Así a grandes rasgos, esta historia nos habla de una niña que desapareció hace muchos años cuando era pequeña, cuando estaba de excursión con sus padres y con su hermana en el lago. Desde entonces su hermana Dee no ha dejado de buscarla, no ha dejado de intentar averiguar qué fue lo que pasó con su hermana porque nunca se encontró su cuerpo, así que ni siquiera saben si fue secuestrada, si la mataron, si se ahogó en el lago, no tienen ni idea de qué fue lo que pasó. La única pista que tienen es acerca de Ted, un muchacho que siempre fue un poco extraño y que es el único vínculo sólido que tienen con la desaparición de la hermana de Dee. Aún así no tienen nada claro que este hombre fuera responsable de ninguna manera, así que nunca han podido investigarle y esa vía de investigación se quedó como en punto muerto. Aún así Dee no se rinde y decide mudarse cerca de donde vive este hombre y descubre que sigue siendo un hombre muy extraño, que vive en una casa completamente aislado con su hija y con su gata, que tiene comportamientos bastante extraños y que parece un hombre que no termina de estar muy bien en sus cabales. Esta novela me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que iba a encontrarme un thriller al uso, donde tendríamos como protagonista principal a Dee, que se dedica a investigar qué fue lo que pasó con su hermana, donde tenemos a Ted como el principal sospechoso, pero lo que me encontré fue completamente distinto a lo que me imaginaba. Como ya digo, es un thriller que tira sobre todo hacia lo psicológico, así que la autora juega muchísimo con el lector, juega muchísimo con nuestra percepción, sobre todo teniendo en cuenta que como Ted no es estable mentalmente, pues la autora juega con no dejar claro si lo que estamos viviendo es real, si es imaginación de él, si es una creación suya, y en fin, tiene unos juegos muy interesantes con el lector, unos juegos muy interesantes con las perspectivas, también en cómo se alterna el pasado con el presente, donde se nos dan pistas que a veces no son muy claras y no entendemos muy bien cómo se relaciona con el presente, pero al final todo termina encajando. Fue un thriller que me enganchó muchísimo, que me lo leí del tirón, que me sorprendió un montón, porque es verdad que llega un punto donde ya como que empiezas a darte cuenta de qué es lo que está pasando, de qué es realidad y qué no, pero aún así cuando llegas a ese momento en el que empiezas a deducir ciertas cosas, te sorprende muchísimo descubrir la verdad. Es una novela que te mantiene completamente
completamente en vilo de principio al final, y es una novela que sigue sorprendiendo, aunque tú ya sepas por dónde van a ir los tiros y aunque tú ya empieces a sospechar qué es lo que ha ocurrido realmente. La autora consigue revelarte cosas importantes y secretos bastante impactantes, incluso hasta las últimas páginas. Ha sido uno de mis grandes descubrimientos del año pasado. Tengo muchas ganas de leer algo más de esta autora y desde luego si sois tan fans de los thrillers como yo, es que os lo recomiendo muchísimo. Y hasta aquí mi resumen de las lecturas que hice a finales del 2021. Como siempre, contadme si conocíais estos libros, si os los habéis leído, si no os los habéis leído, si alguno os ha llamado la atención y os apetecería leerlo. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando todo lo que he leído de una manera muchísimo más detallada. Si os ha gustado este vídeo y en que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que subo vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.